Los niños, su importancia para Dios. Los niños, su importancia para Dios. Y la Biblia está llena de pruebas acerca de una gran preocupación, diríamos nosotros, que Dios quiere colocar en cada uno de nosotros, una buena preocupación. No estoy hablando de la preocupación que ata, la preocupación que lleva a la depresión, sino que Dios quiere colocar eso en el corazón de nosotros como una prioridad. Más que preocupación, quiere Dios, es una prioridad en nuestras vidas, y es la importancia de nuestros niños. Nuestros niños lloran, ¿verdad que sí? ¿Cuántos han visto a esos niños llorar? Son personas, porque a veces pensamos que los niños solamente son estorbo, que los niños ahí, y nadie le da la importancia. Años anteriores el Día del Niño era algo muy potencial en el país, pero cómo se ha perdido, ¿cierto? Se ha perdido, que ya ni usted, ¿cuántos no recordaban que ayer era el Día del Niño? ¿Cuántos no recordaban? Seamos honestos. Mira, ¿cómo se ha perdido? ¿Cómo se ha perdido la importancia de nuestros niños? Y eso es lo que Satanás quiere. Recordemos en la época del Señor Jesucristo que no eran importantes ni los niños ni las mujeres. O sea, no había nada de importancia para los niños y las mujeres. Pero diga, el Señor vino a cambiar la historia. Diga, el Señor vino a cambiar la historia. Y tan hermoso, hermanos, que el Señor tomó una mujer, amén, para traer al Hijo de Dios, amén. Recuperó, por ejemplo, la dignidad de la mujer, restaurando a María Magdalena. Restauró también, hermanos míos, que el Señor levantara a la mujer con un valor incalculable. Pero déjeme decirle que no solamente a mujeres las ignoraban, valía más cualquier cosa. El hombre por cualquier cosa podía pedir el divorcio, si se le quemaban las tortas, y diría, pero hoy en día entonces, ¿cómo serían las cartas de divorcio, verdad? Porque se quema hasta la leche, ¿no? Entonces es importante que vemos que en esa época la mujer era tirada por el piso, pero también los niños. Los niños no eran considerados como valor, como personas. Amados hermanos, los niños solamente eran símbolo de estorbo, de inmadurez, de ignorancia, de torpeza. Y yo no sé cuántos de nosotros pasamos por eso. No sé cuántos de ustedes en su niñez fueron ignorados. No sé cuántos de ustedes en su niñez los trataron con mucha torpeza, ¿cierto? Ese faltante de amor, ese faltante de entrega. También no sé cuántos fueron ignorados, o sea, que usted llegaba y era como, mejor dicho, más caso le hacían al perrito, al gato, que a usted. O sea, era muy ignorado. Pero también por la inmadurez, usted iba a hablar algo y cállese, los niños no hablan. Eso es una falta de respeto, y hasta le pegaban. Usted no puede hablar en medio de los adultos. Y era, hermanos, hasta hace poco eso era algo muy importante, que los niños no podían entrar en las conversaciones de los adultos. Y aún le dicen, niño, cállese que aquí estamos conversando los adultos. Sí, algún día nos dijeron eso, ¿verdad? Pero el Señor vino a cambiar la historia. Vino y podemos ver, hermanos, algo maravilloso en Marcos, en el capítulo 10, en el versículo 13. Y es tan importante cómo allí el Señor comienza a hacer referencia a los niños y comienza a verlos como lo que son: seres espirituales, seres importantes, personas, amén. Cuando veamos un niño, no lo ignoremos, por favor. A todos los hermanos que servimos en la iglesia, cuando llegue un niño, no solamente saludemos a los adultos, ¿verdad? Sino cuando llegue un niño, no le haga hola niño, no, sino agáchese un poquito y dele la mano y dele la bienvenida a la iglesia, amén. Cuando un niño es bien recibido, ellos se dan cuenta cuando las personas lo quieren. Ellos se dan cuenta, y ellos se dan cuenta quienes no lo quieren. Ellos se dan cuenta para quienes son un fastidio. Ellos se dan cuenta
a veces de la hipocresía, porque hay gente que porque usted lo ve, hola niño, eso es. Y cuando hablas aparte de ese niño, qué niño tan insoportable, qué niño tan feo, ¿cierto? O como cuando nace un bebecito, ¿cierto? Dice, qué lindo tu niño. Y cuando sale después de la puerta, le dice con el que va, oiga, yo no había visto un chino tan feo como este. ¿Sí? Y fuiste hipócrita y le dijiste pues obvio, no le vas a decir a la mamá qué niño tan feo, ¿no? Porque la mamá se va a herir. Pero todo ser humano tiene el Espíritu Santo, porque el Señor sopló sobre el ser humano el aliento de vida. Somos seres espirituales. Tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces, la Biblia se llena de pruebas acerca de esa prioridad o preocupación de Dios por los niños. O sea, Dios quiere que le demos a Él una prioridad. Tenga ahí abierto en Marcos, pero quiero hacer referencia en Mateo 18:14. Dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. O sea, la voluntad de Dios es que los niños no se pierdan. Y yo quiero que esto quede en la mente suya, que los niños necesitan la salvación. Así como ellos necesitan que tú te preocupes por ellos, así como tú has sacado tiempo para estar pendiente de la educación de tus hijos y que hoy se le ha dado una prioridad mucho mayor que antes en la educación de nuestros hijos. Hoy hay más medios, hoy el papá y la mamá trabajan juntos, proyectan, yo quiero que mi hijo esté en tal colegio, en tal colegio. Hay otros que dicen, no, pues que estudie donde yo estudié, allá en la escuela, allá, y no importa, pero que lo haga bien hecho con la ayuda del Señor. Pero el Señor quiere que haya una preocupación más alta que la educación hoy de tu hijo, y es la vida espiritual de tu hijo, de tu niño. Tú dices, pero yo ya no tengo niños. Hermano, hay tantos niños, aunque ha bajado la tasa de nacimiento de los niños, ha bajado muchísimo. Ya los jardines están preocupados porque han tenido que cerrar porque no hay niños ya. Entonces imagínese con estas nuevas generaciones, pregúntenle a sus hijos, ¿usted va a casarse y va a tener hijos? Uy, no, ¿qué tal? No, eso no. Y la mayoría están en esa actitud. Entonces dicen, no, mejor adoptamos un perrito. Y sí, adóptelo, pero le ponen hasta pañal, le hablan como a un niño, le dan besos en la boca. Y atendía a una hermana que me decía, hermana, yo estaba buscando trabajo y oramos por el trabajo y Dios me dio para el trabajo. Yo, ay, gloria a Dios, hermana. Dijo, sí, hermana, yo llegué a esa entrevista y me hablaban bien y que Timmy, y claro, Timmy. Yo dije, claro, Timmy es Timoteo. Y todos, y cuando ya le dijeron los requisitos, usted los ha pasado, qué es lo que tiene que hacer, aquí está la alcoba de Timmy, aquí está el baño de Timmy, aquí está la tina de Timmy, aquí está la lonchera de Timmy, y cuando le vinieron a presentar a Timmy, era un perrito. Y ella quedó como, le tenían colegio, le tenían guardería, le tenían niñera, le tenían comida especial, le tenían la ropa especial. Y yo decía, tremendo, cuánta preocupación. Y tenemos que preocuparnos por nuestros animales, tenemos que amarlos, tenemos que quererlos, tenemos que estar pendientes de sus vacunas, de todo esto. Pero Dios quiere que esa preocupación suya sea un nivel más alto a un ser humano, y ese ser humano es su niño, es su niña, es su sobrino, es su sobrina, es su primito, es su prima, es el niño que usted ve en la esquina, es el niño. La Biblia está llena de pruebas acerca de lo que Dios quiere de los niños, porque la Biblia dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. O sea, que el niño, lo número uno que él necesita es la salvación. ¿La qué? Salvación. Y la importancia, la Biblia dice en Apocalipsis que fueron abiertos los libros, ¿cierto? Y estaban allí frente al Señor, pequeños y grandes. Y aunque en uno de los contextos se puede hablar, en una de las explicaciones, se puede hablar de pequeños y grandes, de posiciones donde van a pasar primero reyes, presidentes, todos delante de Dios al gran juicio, pero también los de pequeña posición
pero yo me inclino también que también habrán muchos niños delante de Dios que se perderán. Porque estamos viviendo una época donde están infiltrando las mentes de nuestros niños para no creer en Dios, para rechazar a Dios, para no buscar a Dios. Ni siquiera les están enseñando en las escuelas ni en los colegios quién es Dios. Es increíble que en los colegios no dejan entrar a predicar la palabra de Dios, pero en las cárceles sí nos dejan entrar a predicar la palabra de Dios. Dicen, es muy importante la Biblia para regenerar todas estas personas acá, pero la Biblia no es importante para comenzar a criar y a instruir a los niños en el camino de Dios. Entonces el Señor quiere y dice, la voluntad de Dios es que estos niños no se pierdan. Número 2, en Deuteronomio 6, del 6 al 8, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros tengamos en cuenta para nuestros niños? Y es la palabra de Dios. Número 1 dijimos la salvación, que somos seres espirituales, que los niños sienten, lloran, quieren, anhelan, aman y ellos necesitan al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Deuteronomio 6, 6 al 8. Dice la Biblia, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Entonces, lo primero que nos dice a los adultos, a los papitos que estamos acá, a las mamitas que ya tenemos nuestros hijos, nuestros nietecitos, ¿verdad? Nuestros sobrinos, aún estas juventudes que están acá, que el Señor le da a usted un sobrino, tiene algún familiar, un niño, pero en el tiempo de Dios, cuando te cases y tengas tus hijitos, recuerda esta palabra. Para que tus hijos sirvan al Señor y ellos sean salvos, lo primero, la palabra de Dios tiene que estar sobre tu corazón. O sea, que el niño vea que realmente la palabra mora en ti. Porque muchas veces podemos decir, sí, yo creo en Dios, yo creo en la palabra, pero con mis hechos borro todas las cosas. Y tal vez mis hijos no sepan muchas cosas de mi interno, pero Dios sí lo sabe. Y a través de su palabra, cuando está sobre tu corazón, Él va a corregir tus pasos. Esta mañana estábamos orando con el Salmo que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mira que al papá le dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y cuando ya el niño está grande, joven, le dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar tu palabra. ¿Por qué? Porque ya el joven ha levantado su propio camino, sus propias decisiones. Joven, tú no le puedes echar más la culpa a tus padres o a tus madres de tus desgracias. Tú mismo levantaste tu propio camino. Entonces el Señor nos habla en Deuteronomio 6, 6 al 8. Lo primero en nosotros como padres es que la palabra debe estar sobre nuestro corazón. ¿Y cuán difícil es esto? Porque para ti más importante es el trabajo y hay que trabajar. Para ti más importante es levantarte, madrugarte, bañar al niño, vestirlo, llevarlo al colegio. Y la oración y la palabra ahí como un barniz, ahí pasa ahí de largo. Y esto, hermanos, está levantando generaciones que no están honrando al Señor. No sé cuántos de ustedes recuerdan en la lectura de esta semana en Jueces capítulo 2, versículo 10, donde el Señor nos habla de una generación que se levantó, hermanos amados, sin volverse a Dios. Dice la Biblia en Jueces capítulo 2, versículo 10, dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces ya habían muerto una primera generación, que fueron los que murieron en el desierto, ¿verdad? Por no creerle al Señor Jesucristo. Estamos hablando del pueblo de Israel en los tiempos de Egipto, cuando ellos fueron rescatados. Esa primera generación salió de Egipto, entró allí al desierto, pero allí murieron todos, porque esa generación no creyó a las promesas de Dios. Ellos anhelaban
anhelaban a Egipto, siempre se estaban quejando, siempre estaban diciéndole: mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, allá teníamos mejores comidas, allá nos trataban mejor, pero venirnos a morir acá, ¿por qué no nos mejor morimos en Egipto? Y siempre estaban murmurando contra el Señor, y el Señor con esa paciencia, hasta que llegó el día en que mandaron 12 personas a la tierra prometida a mirar, y trajeron cantidades de cosas hermosas, porque lo que Dios promete Él lo cumple. Amén. Y cuando llegaron allí, trajeron esas uvas entre 2 personas, y cuando llegaron los 2 que de verdad le creyeron al Señor, porque hermano, de una gran multitud solamente hay pocos que le creen al Señor. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces esos 2 dijeron: no, mire las uvas, mire, es una tierra que fluye leche y miel. Y luego se levantaron los otros 10 y comenzaron a llorar y a gritar y a decir: allá no hay sino gigantes, ¿por qué vamos a entrar allá? Y desanimaron a todo un pueblo. Y por haber hecho eso, el Señor les dijo: ahora no serán 40 días, sino serán 40 años. Fueron a reconocer la tierra 40 días, y por cada día que ellos se quejaron, por cada día que ellos reconocieron y por la queja, fue un año de prueba, ¿verdad? Y entonces esa generación, ellos quisieron eso, no fue porque mucha gente dice: pero ¿por qué Dios tan malo? Porque pues que es que la gente anheló eso, no anheló. Y lo que usted anhela, pues eso le viene, así de sencillo. ¿Y qué pasó? Esa gente murió en el desierto, pero quedó una segunda generación, que fueron los que entraron a la tierra prometida. Y cuando ya pasan el río Jordán, el Señor le dice a Josué: circuncida esta generación. Mira que eso venía de antes, o sea, la primera generación no se circuncidó a la segunda generación. Y la circuncisión que habla la Biblia, habla de un verdadero arrepentimiento, que cortemos de nuestro corazón todo aquello que nos lleva al pecado. Entonces esa generación no se circuncidó. Entonces cuando pasan el río Jordán, ahí el Señor le dice a Josué: hágase cuchillos bien afilados y circuncide a todas las generaciones, a toda la generación. Y solamente habían pasado de 20 años para abajo. Y solamente habían pasado los que iban con Josué y con Caleb y con los que le habían creído al Señor. Y tuvo que ponerse Josué a circuncidar toda esa gente, porque sus padres no los habían circuncidado. La circuncisión empieza sobre tu corazón. Y bueno, circuncidó esa generación y batallaron, conquistaron la tierra. Y eso es lo que hemos leído todos estos días. Qué tiempo de conquista tan bravo. Como el Señor le dice a Josué: bueno, ya, usted ya está muy viejo, ya se tiene que venir conmigo. Y esa segunda generación, ¿sabe qué pasó? No le enseñó a la tercera generación las maravillas del Señor. Y cuando esa generación muere, la generación de Josué, y todos esos niños, todos esos adolescentes, todos esos jóvenes, toda esa gente que fue circuncidada, murieron, se levantó la tercera generación. Pero cuando se levanta la tercera generación, dice la Biblia, después de ellos se levantó otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que Él había hecho por Israel. Vamos a hablar de nosotros como generación. Mi madre, primera generación, me enseñó a pesar de su ignorancia, pero la palabra estaba sobre su corazón. Ella no sabía leer y escribir, pero se sabía todos los mensajes que el pastor daba, con puntos, con versículos de memoria y todo eso. Tenía una mente prodigiosa. Yo no sé Dios cómo le regaló esa capacidad y nos enseñó a nosotros. Luego vengo yo como generación y mi esposo. En el caso de mi mamá, yo, en el caso de mi esposo también, su mamá fue una primera generación. Una generación de intercesión, una generación de evangelismo, una generación de asistir a la iglesia, y levantó a mi esposo y a mi cuñada que está aquí. Entonces somos una segunda generación. Y por la gracia de Dios viene una tercera generación. Entonces, ¿qué es lo que el Señor habla? ¿Cómo fue tu primera generación, segunda generación, tercera generación? ¿Desde cuándo conocieron a Jesús? Entonces haga un análisis. Por ejemplo, aquí vemos a los hermanos. Ustedes serían la primera generación.
su hija, segunda generación. Y los hijos de sus hijos serían la tercera generación. Entonces, gracias al Señor, porque se puede dar la enseñanza de nuestro corazón. ¿Qué quiere decir el Señor cuando dice estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón? Que no es una religión la que tú le vas a traspasar a tus hijos. Es una vivencia de tu corazón para nuestros hijos. Y por la gracia del Señor, nuestros hijos en esta tercera generación seguimos trabajando, pero nos gozamos tanto cuando vemos a nuestros hijos con nuestros nietecitos enseñándoles la palabra de Dios. Amados hermanos, no le vas a traspasar a tus hijos una religión. Porque si tú les traspasas una religión, van a decir, como le dijo un joven a una hermana, le dijo: a mí no me obligue, esa es la religión suya, es el Dios suyo. Y haciendo un análisis de todo esto y hablando con la persona, decía, pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Y resulta que esta señora nunca tuvo una estabilidad en la vida espiritual, en la palabra. Sí asisten a las iglesias porque ha estado en varias iglesias, pero su hijo mismo le dijo: usted se pasa aquí, allí. Y donde yo estaba comenzando a conocer de Dios, usted salió y se fue. Y era un niño. Pero ahora de joven le está diciendo: no, es su Dios, es su religión. Pero eso lo vemos aquí. Y Jueces, cuando fue escrito, dice: otra generación que no conocía a Jehová. ¿Cómo conoce las generaciones a Jehová? Por medio de que tú tengas la palabra en tu corazón. Y por eso nosotros tenemos que orar por nosotros mismos, para pedirle al Espíritu Santo que la palabra, nuestros hijos la vean en nuestro corazón. O sea, tu forma de pensar, tu forma de vivir, tu forma de hablar, tu forma de decidir, tu forma de tratarlos a ellos, tu forma de hablarles a ellos. Y yo creo que en estos momentos tenemos que decirle: Señor, que tu palabra esté sobre nuestro corazón. ¿Cuánto lo reconocemos? Yo lo reconozco, porque viene una cuarta generación. Y yo le digo: Señor, ayúdanos a no descuidar las generaciones, porque estamos en tiempos donde son absorbidos nuestras generaciones. Y dice: primero, la palabra debe estar en el corazón. Segundo, la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué ha pasado con nosotros? Hemos repetido a nuestros hijos al levantarlos, al acostarlos, cuando los llevamos por el camino. Pero como la palabra no está sobre nuestro corazón, pues la palabra no ha sido sembrada como debe ser. Y por eso, amados hermanos, los resultados que nosotros tenemos en nuestras generaciones son totalmente diferentes a lo que Dios anhela en su corazón. Pero para eso nosotros estamos acá, para recibir de parte de Dios, para levantar generaciones de verdad de la palabra en el corazón. Amados hermanos, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea, tu corazón, ¿cuál es? Mente, voluntad y emociones. Mente, voluntad y emociones, sujetos a la palabra. Y ahí sí viene la repetirás. Ahí sí viene la parte de leer, de repetir, de honrar, de memorizar, de que tú te sientes con tu hijo. Me llamaba mucho la atención hace 8 días cuando nuestro pastor Gerardo nos hablaba de las personas del Islam, los musulmanes, que la cultura de ellos no cambia. Van a los países donde quiera que vayan y ellos no les da pena, a las niñas no les da pena vestirse con su pashmina y su estilo de vida, los muchachos tampoco, y ellos hacen respetar su religión. Y es una religión que lleva a muerte, es una religión que está gobernando en el mundo.
que tienen hijos y es la forma como ellos están evangelizando al mundo con su Islam. Aquí nomás en Colombia ya estamos viendo personas de ese estilo. Y las mezquitas las están colocando en sitios. Cuando ellos se tomen el país, la ciudad, ahí al lado queda el ejército, ahí al lado está todo. Y amados hermanos, tienen un pensamiento de conquista. Pero ¿qué pasa con nosotros los cristianos? Con nuestra ambivalencia en nuestro carácter, en nuestra vida cristiana. Yo aquí no estoy hablando de nadie, estamos hablando aquí entre todos. Y hoy yo creo que el Espíritu Santo nos va a llevar a reconocer nuestra ambivalencia, nuestra inconstancia, ¿verdad? Y que decimos, pero ¿por qué mi hijo no volvió? No quiere volver, no quiere asistir, no quiere buscar de Dios. Y tú te entregas ahí. Y comenzamos a decir, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Si yo y yo y yo, y el Señor dice, no, es que cada persona tiene que ser salva. Y estas personas musulmanas se han dedicado, la primera palabra que le dicen al bebé cuando nace es: Alá es Dios y Mahoma su profeta. Es la primera palabra que le dicen a él. Usted le dice, ay, mi chinito, tú eres muy lindo. Es las primeras palabras. Cuando la mamá está embarazada, el papá pasa sus manos y le está diciendo: Alá es Dios y Mahoma su profeta. Y están continuamente diciendo esto. Leen el Corán, es más pequeño que el Nuevo Testamento, pero lo saben de memoria. Hay tantas cosas y van tomándose el mundo y van agarrando el mundo. Y es una religión de muerte. Pero tú y yo tenemos al Dios Santo y Creador de los cielos y la tierra. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? ¿Lo tenemos o no lo tenemos? ¿Y qué pasa? Nos volvemos cansones con nuestros hijos. Solo repetir y vamos y haga y no sé qué y les predicamos, pero ellos ven el corazón tuyo. Ellos están viendo el corazón. Pero cuando tú le dices, vamos a orar, vamos a leer la palabra, tu hijo ve que la palabra está sobre tu corazón, y por más torpe que sea, el Señor lo va a rescatar. Téngalo por seguro, porque la palabra no vuelve vacía. Esté seguro usted de que instruye a su hijo como lo dice la palabra de Dios. Y cuando usted toma esta palabra y la tiene en su corazón y la repite a tus hijos y las hablas estando en tu casa. ¿Cuán difícil es estar en casa hoy en día? Porque todo el mundo tenemos mucho trabajo, demasiadas cosas, pero estando en casa, ay, pero que tanta cansadera, tanto fanatismo. ¿Por qué? Porque la palabra no está en nuestro corazón, porque no somos sabios en qué momento tenemos que hacerlo. Y Dios nos da la directriz al levantarte, al acostarte, cuando vayas por el camino. Pero ¿qué dice? Estando en casa, en momentos específicos donde Dios te va a dar sabiduría, que va a ver los tiempos de la palabra de Dios. Pero ¿cómo es que va a entrar usted con la palabra de Dios contando las maravillas que Dios ha hecho por usted? O sea, esta generación que se levantó no supo todo lo que Dios hizo allá en Egipto, cómo el Señor les ganó todas las batallas, cómo el Señor mandó las 10 plagas, cómo el Señor los sacó de Egipto. O sea, esta generación no tenía ni idea. No tenía ni idea que no había que tener dioses ajenos. No había nada de eso. Y en el libro de Jueces es cuando más vemos, hermanos queridos, como ellos. Dice, mire cómo dice acá. Dice, otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho. Y dice que después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Y más adelante, cuando estaba muriendo, dice que esta generación fue más perversa que su generación anterior. O sea que ahí Dios le está hablando, esa generación lo que sembró fue perversidad.
Y estamos bajo el pacto de la sangre de Cristo. ¿Qué clase de perversidad estamos sembrando delante del Señor en nuestras generaciones? La perversidad número uno que nosotros estamos sembrando es que no conozcan al Señor ni la obra que Él ha hecho por Israel. Sus hijos no saben lo que a usted le ha costado levantar esa casa donde usted vive. Ellos solamente abren la boca y necesito esto, necesito aquello, necesito esto. Y usted siempre le va a comprar lo mejor y hágalo, porque Dios lo ha querido así, para eso te ha bendecido. Pero cuando hayan momentos, no le va a decir cuando está así, esos zapatos, acuerde, no, hay que buscar los momentos específicos de decirle, de enseñarle. Le decía yo a una hermana en estos días, Dios la ha bendecido muchísimo, Dios le ha dado cantidad de cosas. Y ella me dijo, ya les dije a mis hijos, les estoy enseñando. Nosotros éramos de barrio Bosa y yo le dije, llévelas a sus generaciones donde vivían ustedes en esa casa y dígale, mire de dónde nos sacó el Señor. Ellos van a llegar como que, ay, no me traiga aquí, qué cosa tan horrible, uy, ay. Sí, porque los niños de hoy en día le tienen miedo a todo, ¿sí? A las mariposas, a todo. Ay, 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 ay. ¿Y usted del campo? Entonces le dije, hermana, llévelo allá, llévelas allá donde esté y enséñeles y díganles y lléveles el recorrido, como Dios ha sido tan bueno, como Dios ha sido tan bueno. Y amados hermanos, dice, estando en casa, saque tiempo en casa para darle la prioridad al Señor. Y andando por el camino, ¿qué haces tú cuando van en el carro? Un carro bonito que Dios les ha dado. Hijitos, gracias porque Dios nos regaló este carro. Y lo primero que tienen que hacer es adorar al Señor, alabar al Señor en ese carro, orar, cantarle al Señor. Haga su parte, que Dios se encargará de la suya. Dice, andando por el camino, van caminando. A veces vamos tanto de afán, pero solamente diga, mira, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Mira esos pajaritos, mira esas flores tan hermosas. Yo le puedo hablar de la creación que Dios ha hecho tan lindo, pero a veces estamos tan allí metidos en lo nuestro que solamente hablamos de nuestros proyectos y solamente hacemos proyectos y lo que queremos es que Dios me ponga el visto bueno. Señor, quiero esto, quiero mis viajes, quiero mi carro, quiero mi casa, quiero mis negocios, quiero esto. Y el Señor te pone el visto bueno, pero ¿tú qué haces? Y eso se están dando cuenta tus hijos. Si para ti Dios no es una prioridad, para ellos no va a ser una prioridad. Si para ti no es una prioridad asistir a la iglesia, para ellos no va a ser una prioridad. Si para ti no es prioridad orar, para ellos no va a ser una prioridad. Que ellos se levanten y te encuentren orando en la madrugada de rodillas. Que ellos se les estén y digan, mi papá, mira, sí, que cometió un error, que trató mal ese día a la mamá, delante de todos. Que es de sabios pedir perdón a Dios, pedir perdón a su esposa y luego a sus hijos. Y decirle, hijos, yo estoy haciendo mal. Vengan, oren por mí. Y los niños van a orar por ti. Y Dios va a hacer un milagro en tu casa, porque estamos llenos de problemas, de defectos, pero gloria a Dios que tenemos a un Dios grande y maravilloso, que Él es el que nos va a bendecir y nos va a abrir la puerta y va a hacer cosas grandes y maravillosas. La repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, luego andando por el camino, luego al acostarlos. Al acostarlos hay una rutina: cepillarse, ponerse la pijama y luego ir a la cama. Vaya, acuéstese, vaya, acuéstese, vaya, acuéstese. O cada uno va a irse a acostar por su lado. Pero aquí dice que al acostarlos, qué bonito es que el papá no le deje toda la tarea a su mamá, a su esposa. Aquí no está hablando papá y mamá que está diciendo hágalo. Y qué hermoso que aquí dice al acostarlos. Cuando ellos se acuestan pensando en el Señor, se acuestan protegidos por el Espíritu Santo. En estos días estábamos aquí organizando algunas cosas y llamó una hermana para pedir la oración
su niña de 12 años, tan pronto se levantó, no podía hablar. Quedó sin habla. Ella iba a hablar y no podía hablar. Pensó que le había dado constipación y que se había quedado. Entonces no, pero la llevaron a la clínica. No, los pulmones están bien, señora. Los bronquios están bien, todo está bien. Y la niña se les desmayó allí. La metieron a una resonancia y tenía el cerebro lleno de sangre. Una niña de 12 años. La mamá está muy angustiada porque es una enfermedad silenciosa. Hermanos, la Biblia dice, al acostarlos, es una labor tuya y mía. Y luego dice, cuando te levantes. Dice, al acostarte, no está hablando, cuando tú te vayas a acostar, dice, la repetirás a tus hijos al acostarte, no dice al acostarlos. Al acostarte, al levantarte. O sea, cuando tú te levantes, levantas a tus hijos. Si tú te levantas pensando en Dios, eso es lo que le vas a traspasar a tus hijos. Si tú te acuestas pensando en Dios, eso es lo que tú le vas a traspasar a tus hijos. Y si tú haces esto siempre, hermanos, tu hijo siempre tendrá la semilla sembrada. Y donde quiera que él vaya, hermanos, tendrá que dar fruto. Porque él tendrá que enfrentarse a sus propios problemas, a sus propias luchas. Y tú seguirás orando, seguirás orando. Me decía una hermana el día que se le casaron sus hijos: hermana, gloria a Dios, ya me zafé de todos los problemas. Gloria a Dios, estoy tranquila. Y yo, no sabe que uno no puede parar de orar. Y yo le dije, hermana, sus hijos no eran un problema. Ahorita te ganaste 2 hijitos y tienes que redoblar la oración por 2. Y cuando lleguen los nietecitos, por más. Y las peticiones que ellos tengan van a ser tus peticiones. Entonces, gracias a Dios, ella pues tenía ahí el apartamento, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces le dije, párate ahí, no te vas a meter allá, ¿no? Ahí en la pared, comienza a orar por tus hijos, por tus hijas. Luego pasas allí, ora por tu hija, por el hogar de tu hija. En el nombre de Jesús. Dijo, ay, ¿verdad, hermana? Hay que seguirla. Le dije, hay que seguirla. Yo pensé que ya habíamos terminado. Le dije, no, porque esa oración traspasa. La oración donde tú estés, así tú estés acá y tu hijo esté allá en África, la oración traspasa fronteras. Esa oración permea, esa oración llega allí y tú te levantas a la madrugada y extiendes tus brazos hacia hasta donde viven sus hijos y comienza a clamar, comienza a proclamar, y hermanos, Dios va a hacer cosas grandes en ellos. Amén. La tercera cosa que el Señor quiere en nuestras vidas es que ellos son importantes para Dios. Amén. Ellos son ¿qué? Importantes para Dios. Y ahí sí vamos a Marcos capítulo 10 versículo 13. Entonces hemos dicho que ¿cuál es el número 1 de la importancia de los niños para Dios? La salvación, que son seres espirituales. Número 2, la palabra, ¿cierto? Ay, pero eso ya lo sé. ¿Y por qué no lo hace? Ay, es otra vez. Si el Señor te está repitiendo, ¿cuántos errores estás cometiendo con tus hijos? Pero es que ya mis hijos se crecieron y ya se fueron. Tú tienes una autoridad sobre ellos impresionante. Cuando tú clamas por ellos, el Señor responde. Y lo tercero es que ellos son mayores en el corazón de Dios. En Marcos 10:13, la tercera cosa dice, y le presentaban niños para que los tocase. ¿Qué es lo que el Señor tiene que hacer usted? Presentarle sus hijos al Señor. Ah, pero Dios lo conoce. En mayo vamos a tener la presentación de los niños. Pero ¿usted cree que usted puede presentar a sus hijos, no importa la edad que ellos tengan?
Usted lo puede hacer en el nombre de Jesús. Y le presentaban niños. Los padres corrieron a donde el Señor Jesús y le presentaban sus niños a Él. Pero los discípulos los reprendían a los que los presentaban. Imagínate, los discípulos del Señor. No sé cuántos de ustedes aquí, cristianos, líderes, están en contra de los niños. Los peladitos sí molestan. Saquen a los peladitos, no me dejan escuchar la santa palabra. Uy, había un peladito hoy en la iglesia. ¿Cuánto amamos al Señor y a los maestros de escuela dominical? ¿Verdad? Pero usted es el que los tiene que presentar. Usted es el que los tiene que traer. Usted es el responsable de presentar a los niños. Pero estos papás no fueron obligados, ellos fueron a llevar a sus niños a presentarlos a Jesús. Presente a sus hijos en el altar. Saque tiempos de ayuno y oración para presentar a su niño y decirle: Señor, desde el momento que fue engendrado, yo te lo entrego a ti, es tu hijo. Cuanto más si están pequeñitos, cuanto más si están en el vientre, cuanto más los que se van a casar. Oren por sus hijos. Mi esposo lo hizo el día que nos casamos, la primera noche. Ya no, qué tipo tan fanático, ¿no? Pero hermanos, él dijo: Señor, tú sabes cuántos hijos nos vas a dar. Hoy vamos a presentar nuestra vida íntima delante de ti, Señor. Y tú sí sabes cuántos niños tú nos vas a dar, cuántos hijos. Danos los hijos que tienes en tu corazón. Hijos que te honren, que te glorifiquen, que te den a ti la gloria, y ayúdanos a criarlos en el Señor. Y la segunda oración que hizo, que yo hice tan raro, oró por los esposos o esposas que ellos iban a tener y no habían nacido. O sea, lo que él les predicó hace 8 días no es cuento, no es paja, es real. Y ni siquiera sabíamos que Dios nos iba a regalar 3 hijos hermosos y 2 que están con el Señor. No teníamos ni idea. Pero Él sabe y Él tiene todo escrito en su libro lo que va a hacer de nosotros. Y consagró a sus hijos, y consagró a la esposa de David, al esposo de Catalina, al esposo de Daniela, desde antes. Ni siquiera habían nacido, ni siquiera habían sido engendrados. Hermanos, y no decir: ay, es que el pastor y la pastora. No, le estoy contando una oración que hicimos, pero que Dios la tuvo en cuenta. Yo no sé cuántas oraciones usted ha dicho al Señor y Dios las tiene ahí en cuenta. Y usted dice: pero yo oré por eso y vea cómo le salió al marido. Siga orando. Pero Señor, yo lo instruí, pero mire mi hija esto. Siga creyendo, porque todos los dedos de la mano no son iguales. Unos buscarán al Señor así de una, otros regular, otros por así, pero Dios se encargará de ellos en el nombre de Jesús. Entonces, amado, dice: y le presentaban niños. ¿Para qué? Para que los tocase. Necesitamos el toque del Dios poderoso sobre nuestros hijos, pero usted tiene que presentarlos. Usted tiene que entregarlos. Usted tiene que dejar que el Espíritu Santo se encargue de ellos. Entonces dice: y le presentaban niños para que los tocase. Su hijo, usted le va a buscar el mejor colegio, va a aprender idiomas. Usted proyecta a su hijo: quiero que sea un abogado, quiero que sea esto. Pero tú le has preguntado al Espíritu Santo: Espíritu Santo, necesito que tú toques a mis hijos. Aquí te los presento. Tú los presentas y le dices: quiero que los toques. Y Él se va a encargar el día y la hora en que Él los va a tocar. Él los va a tocar. Eso es lo que tú tienes que buscar.
Y se van a presentar gente que los ignora. Se va a presentar, hermanos queridos, cosas horribles contra los niños, contra los hijos. Por ejemplo, se van a levantar las redes sociales en contra de sus hijos. Se va a levantar la misma música. Se va a levantar cosas que anularán la necesidad de los niños. Se van a levantar influencia terribles sobre los niños. Pero tu oración de rodillas es: Señor, yo te los entregué a ti. Yo te los presenté a ti. Y mi Dios, a quien yo creo que se los presenté, estas cosas que se están levantando, todas estas cosas que le impiden a los niños, tú te vas a encargar. Hay gente que no quiere a los niños y reprenden: ay, que estos chinitos, uy, ¿no le he enseñado a comer a su niño? Y le dice el Señor a los discípulos, viéndolo Jesús está viendo cómo tú amas a los niños, si los quieres o no los quieres. Dios está viendo. Dios está viendo. Y dice, viéndolo Jesús se indignó. Qué hermoso, ¿verdad? Por eso Satanás odia a los niños, los odia. Porque él, desde que estaba en los cielos, quería el trono de Dios, quería su reino. Hizo una división, hizo lo que quiso. El Señor lo echó fuera. Nunca va a volver a Dios. Jesús murió por todos en la cruz, menos por Satanás. Y aquí llega y dice, se indignó y le dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Hermanos, el Señor le entregó el reino a los niños. Amados hermanos, Satanás los odia. Por eso, hermanos, esas leyes que han sacado en nuestro país, el aborto con las 3 penalidades, ¿cierto? Pero ahora es hasta los 6 meses. Y la señora en segunda en el gobierno dijo: ¿y eso que íbamos para los 9 meses? La señora Hillary allá en Estados Unidos también hacia los 9 meses. Pero estamos mirando en algunos países que hasta los 2 años hay padres que tienen la autonomía de matar a sus hijos hasta los 2 años. Hermanos amados, ¿qué impide a los niños venir al Señor? No se lo impidáis. ¿Cuáles son los impedimentos de los niños? El rechazo, el desamor, el aborto, el ignorarlos, el no amarlos, la cantidad de niños que están sin padres en el mundo, la cantidad de hombres irresponsables que han engendrado niños por todo el mundo y todavía tienen la desfachatez de la gente decir: ¿dónde está Dios? Si Dios fuera Dios, ¿por qué hay tanto niño abandonado? ¿Por qué hay tanto niño con hambre? Y las nuevas generaciones dicen: ¿para qué vamos a traer hijos? ¿Para aguantar hambre? Mírelo de arriba abajo y le digo: ¿y cómo ha aguantado usted, no? ¿Cómo ha aguantado hambre usted? Amados hermanos, ¿qué impedimentos hay? La misma sociedad, los mismos gobernantes, las mismas leyes que se levantan. Todo es contra los niños, por eso Satanás los odia. Ahí salió todo. A los cuántos años el niño puede estimularse, a los tantos años los niños pueden hacer esto, a los tanto tiempo. O sea, le hicieron un currículum en educación sexual. Todo es contra los niños, todo es contra ellos. ¿Y usted qué está haciendo? Usted está ignorando y no está haciendo su parte.
Y le está entregando, no le está presentando sus niños al Señor, sino se los está presentando a los colegios donde usted los está enviando, a las ideologías que manejan en los diferentes colegios del mundo entero, donde si usted no prioriza la palabra de Dios en sus hijos, usted estará levantando pequeños rebeldes, anárquicos y ateos delante de Dios, cuando el que lo sacó a usted de la miserableza y de la pobreza y Dios le dio un nombre y una posición fue el Rey de Reyes y Señor de señores. Amados hermanos, démosle la gloria a Dios. Dice, no se lo impidáis. ¿Qué impedimento? Haga usted un análisis. ¿Qué le impide a mi niño buscar de Dios? ¿Qué le está impidiendo? Dice, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Mire que Dios lo puso como ejemplo para que usted entre al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque los niños son inocentes. Los niños son muy inocentes. Los niños son sinceros. Son muy sinceros. Yo recuerdo cuando a mí me hicieron una cirugía y entonces habían dos hermanas y había pasado pues 3 días en el hospital sin dormir. Llegué muy cansada a la casa. Y gracias al Señor estas hermanas llegaron a saludarme y estaban orando por mí. Pero yo estaba súper agotada. Y entonces entra mi hija, mis hijos y se quedan mirando y la pequeña le dice a las hermanas, hermanas, ¿no creen que ya es hora de que se vayan? Yo no sabía dónde meterme. Ustedes no se dan cuenta que mi mamá acaba de llegar del hospital, ya está bueno, ya llevan más de 1 hora. Y yo, los niños son ¿qué? Sinceros. Y las hermanas se levantan y yo, ay hermanas, qué pena, ¿no? Hermanas, perdónenos. Y le dijeron, tú dices siempre la verdad, ¿no? Los niños son sinceros. Ponle cuidado cuando tus hijos te dicen las cosas. A veces uno se cree, ¿no? Más grande, ¿no? En el sentido de posición, porque ya los hijos de nosotros son más grandes, ¿sí? Ya me toca mirar a David así, a ellos así, ¿no? Y a veces ellos tienen que decirnos cosas y uno no lo acepta. Porque yo soy la mamá, porque yo soy el papá. Pero también ustedes tienen que tener cuidado cómo se lo dicen a sus padres. Pero escuchemos la sinceridad. Los niños son tan inocentes. No le diga, ay, usted que habla bobadas. Cuidado. Y como usted es como estúpido, ¿no? Los niños son tan sinceros. Ese día yo decía, Señor. Y mi esposo le dijo, amor, eso está muy bien lo que tú dijiste, está correcto, está muy bien. Pero me hubieras comentado, dijo, no, pues que le comento a mi papá, usted tampoco le dice nada. Y mi mamá está, mire, ¿sí vio? Se fueron y ya. Y digo, Señor, qué tremendo aprender a manejar la sinceridad de los niños. Y nosotros somos los que le quitamos la sinceridad y los volvemos hipócritas. Pero es que están imprudentes. No, ellos no son imprudentes. Ellos son sinceros. Ellos ven las cosas desde abajo hacia arriba. Cuando los niños míos hacían sus dibujos, ellos hacían unos caballos bien grandotes y ellos así chiquitos y los niños pequeños y los edificios grandes. Y yo le decía a mi esposo, tan raro como los niños dibujan. Mi hijo, no son raros. Es que así es que ellos ven el mundo, desde abajo hacia arriba. Y entonces tú, ¿por qué no te bajas al nivel de ellos? Para que aprendas a mirar lo que ellos están mirando. Y tú les vas a ayudar a ellos. Y tú te vas a poner en el lugar de ellos. Saluda a los niños. Ama a los niños. No los ignores. Invierte en ellos. Inviertes en educación. Invierte en cosas de ellos. Pero yo les hago un reto hoy a ustedes. Inviertan en el carácter de su hijo. Inviertan en el carácter. ¿Cómo se invierte en el carácter? En el ejemplo, en la disciplina, en la corrección. Pero invierte en tu relación con Dios.
Cuando tú inviertas en la relación con Dios, ellos van a mirar por tu ejemplo. Y así tú vas a levantar generaciones para Dios. ¿Que se levantarán hijos rebeldes? Claro, porque ellos tienen la naturaleza pecaminosa. ¿O ya se te olvidó cuando tú eras rebelde? ¿Cuántos fuimos bien rebeldes en la casa? No levanten la mano. Porque algunos dirán, ay no, yo no, ya se le olvidó. Pero aprende a escuchar a tus hijos. Cuando se levante tu hijo bien rebelde, no la cojas contra tu hijo. Levántate contra los demonios de anarquía y rebeldía y a batallar en el nombre de Jesús. Vete contra los demonios, pero con tu hijo abrázalo, dale la palabra de liberación, de restauración, como lo hizo el papá del hijo pródigo. Cuando este muchacho se cansó, van a llegar momentos en que sus hijos se cansan hasta de ustedes mismos. Y no estoy hablando de atarnos, estoy hablando de los hijos que se levantan en rebeldía. ¿Por qué se levantan en rebeldía? Porque hay raíces de pecado en todos nosotros. Y la rebeldía es algo natural en todo el ser humano. Y no es que su hijo no lo quiera, no es que no ame a Dios, es que está cansado de vivir la misma circunstancia y situación en que tú vives. No te vas a levantar en contra de tu hijo, te vas a levantar en contra de los demonios que están atacando a tu hijo, a tu hija. Porque hay influencia. Tú levantas a tus niños. Estaba hablando con una hermana y me decía, hermana, la misma persona allí en ese lugar donde ellos asisten, se metió con otra niña de la iglesia de ese lugar y juntas resultaron, y en estos momentos están operando para hacerse la transformación para ser hombres. Hay influencia, ya eso está permeando en las iglesias, pero ¿qué en el colegio? Viene el día del orgullo en Colombia, donde los niños se tienen que vestir como mujeres y las mujeres como niños. Y así van metiendo. Todo le están metiendo en la mente a los niños. Entonces, amados hermanos, usted no va a ir a atacar a su hijo, ataque a los demonios en el nombre de Jesús. Dígale, Señor, ¿por qué entró esta raíz? ¿Por qué entró esta raíz? ¿Por qué pasa esto, Señor? Revélame a través de tu palabra y dame el espíritu de restauración. Y cuando el Señor te da a ti, mira que este hombre, el papá del hijo pródigo, siempre estaba en la ventana mirando a qué horas iba a llegar. Él no le dijo, no se vaya. Él simplemente dijo, no, deme mi herencia, deme lo mío, démelo. O sea, hay hijos que quieren solamente lo tuyo, lo económico, pero no te quieren a ti ni quieren la casa. Y ahí es donde el Espíritu Santo te debe revelar la palabra de liberación. Y este hombre todos los días esperaba. Y el hijo tuvo que coger su plata y con todos sus amigos de influencia que había tenido, lo llevaron al mundo bajo, de donde Dios te sacó a ti. No se te olvide de donde Dios te sacó. Pero allá el Señor lo hizo volver en sí. No pares de orar de rodillas por tus hijos y tus hijas en el nombre de Jesús. Porque lo que Dios dice sobre tus hijos se cumple, porque se cumple y no caerá a tierra ninguna de sus palabras. Escucha lo que quiere tu hijo y preséntelo al Señor. Escucha y dile, Señor, direcciónalos, Señor, guíalos, Señor. Y el padre no le dijo, le entregó la plata y le dijo, aquí lo voy a volver a ver. ¿Cómo usted va a venir aquí pidiéndome? Bueno, no sé cómo se dirá eso de cacao, no sé. ¿Cómo se dice esa palabra?
Lo veré humillado aquí. Sí, tome su plata. Vaya, haga su vida. Vaya, revuélquese con las impuras. Fuera que le dijera así. Vaya, emborráchese. Vaya, haga lo que quiera. Eso, cásese con esa. Eso, cásese con él. Eso, váyase. Cuidado, usted es un hijo de Dios. ¿Dónde usted vio al papá del hijo pródigo maldiciéndolo? ¿Tenemos que cambiar? Sí, pero es que hay hijos de hijos. Hay hijos de hijos. Pero esa es una faceta de lo que somos nosotros en nuestro carácter. Y Dios nos está demostrando quién soy a través de mis hijos. Ahí es donde debo de humillarme. Si mi pueblo se humillare y vamos a confesar nuestros pecados, Él va a perdonarnos y va a sanar nuestra tierra. Y el muchacho hizo lo que quiso, ustedes saben la historia. Y cuando ya estaba allá con los marranos, ¿cierto? Quería comer la comida. Eso sí, yo se lo dije, es que vean que yo soy profeta. La reprendo en el nombre de Jesús. Usted es una profeta, pero para dar palabra de Dios. Te va a ir bien, vas a hacer las cosas bien. Amén, vas a hacer las cosas bien. Me decía una hermana pidiendo oración y cerramos con esto. Me decía, hermana, mi hijo se quiere ir a los Estados Unidos con toda la familia. Se quiere ir por el hueco. Hermana, yo siento que le dije, usted no siente nada. Vamos a ir al altar y Dios le va a abrir puertas. Dios va a bendecirlo. Dios va a abrirle la puerta a su hijo. Allí va a conocer de Dios. Y ahí nos arrodillamos y el muchacho se fue porque los muchachos tienen voluntad. Pero por encima de él, como usted los presentó en el altar, están bajo la voluntad de ellos. Dije, todos esos presentimientos, es obvio, nos da dolor, pero suéltelo en las manos de Dios. ¿Qué pasó? Aquí está la hermana Clarita, que es testigo de ese testimonio tan vivo, ¿verdad? Los dejaron en el desierto, pero Dios le puso la nube y no los acabó el sol. Vinieron y los recogieron, luego los llevaron en la patrulla, no les hicieron todos los procesos que tuvieron que hacer tan fuertes, fue todo muy reducido y ahora él está en Nueva Jersey y allí estuvo el pastor Mario y la pastora Lady llevando la palabra de Dios y reunieron más de 15 personas llevando la palabra de liberación. Porque cuando una madre y un padre oran, los cielos se abren y los impedimentos y todo eso que le pasa a sus hijos después va a ser para testificar y ganar y ponerlos en el propósito de Dios, que serán ganadores de almas, evangelistas, pastores, misioneros, abogados, gobernadores llenos de la presencia de Dios, y veremos a nuestras generaciones que recordarán lo que Dios ha hecho y alcanzarán aún a los que los influenciaron al mundo, los ganarán para Cristo y todas las generaciones honrarán el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos lo creen?